de qué funciona para una intervención que permita prevenir y enfrentar la violencia contra la mujer. Entonces les hablaba del tema de campañas que deben durar, ser bien hechas, o sea, efectivas, un contenido de campañas que hace reflexionar sobre las relaciones entre hombre y mujer, y de lo contrario, pues si no se hace una cosa efectiva, son campañas donde se gasta plata y no tiene ningún impacto. En el boletín del sistema, en el boletín SISMA, perdón, el marco de la pandemia del COVID-19 en Colombia, y ahí pues se hace un análisis. Durante el periodo de la cuarentena, la Fiscalía informó que en el país se registraron 19 casos de feminicidios y se recibieron 3.069 denuncias de violencia intrafamiliar, de las cuales 1.407 corresponden a delitos sexuales. En Bogotá, si uno compara, por ejemplo, el periodo del 25 de marzo al 11 de abril del 2019 con respecto al 2020, ve un aumento en 129% de las llamadas a la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencias. En el caso, pues la Secretaría Distrital de la Mujer reportó que entre el 20 de marzo y el 15 de junio de este año se atendieron 8.632 llamadas a la línea púrpura, 6.616 llamadas a las casas de igualdad para las mujeres y 10.932 solicitudes en el chat púrpura. La Secretaría de Mujer también informó que el número de llamadas aumentó en un 200% y del total de las llamadas, 2.627 han requerido atención a profundidad y han estado relacionadas con violencias como puede ser 48% violencia psicológica, 25% violencia física, 15% violencia económica, 4% violencia sexual, 5% violencia patrimonial y 2% violencia verbal. Hay que resaltar que en muchos casos no hay acceso, digamos, a estas herramientas, entonces es muy posible que haya un subregistro significativo. Esto muestra un aumento grave, crítico, preocupante, pero aún así podemos estar en un escenario donde no conocemos la película completa y donde tenemos un espacio mucho mayor o unas dimensiones mucho mayor de la problemática en su crecimiento. El tercer punto que quiero abordar, Presidenta, es cómo la denuncia de hechos violentos se hace mucho más compleja cuando se trata de población LGBTI. Y quiero hacer énfasis porque es un tema crítico, los transfeminicidios, que son los homicidios cometidos contra las mujeres trans por el simple hecho de ser mujeres trans. Este tipo de violencia sucede a diario en las calles de nuestra ciudad y sabemos muy poco al respecto porque en muchos casos es invisibilizada y existe un gran subregistro. El informe sobre vulneración de derechos a personas con sexualidades y género no normativos en el espacio público de Bogotá, que fue elaborado por la ONG Temblores, FESCOL y la Fundación La Casa de las Locas, señala que según Medicina Legal, en los últimos 10 años ocurrieron 1.944 hechos de violencia contra personas LGBTI. De esos, 70.2% fue violencia interpersonal, 19.8% fueron homicidios, 10% violencia sexual. Y aún así, ese mismo informe, según ese mismo informe, los datos cuantitativos no registran, como decía yo en el otro caso, la magnitud ni el impacto que tienen los hechos violentos contra la población LGBTI. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en el caso de los homicidios, por ejemplo, Medicina Legal no puede registrar datos identitarios de las personas porque son, digamos, son categorías de autorreconocimiento. Es la misma persona quien debe reconocerse dentro de las mismas y al no, pues, en el caso de un homicidio, pues es imposible. Entonces puede seguramente haber un subregistro significativo en este caso. Digamos, el 66% de los casos no registra, de los casos de homicidio, información sobre las actividades previas que pueden haber llevado al homicidio y en el 58% de los casos se desconoce el agresor. Como mujeres transgénero, también somos seres humanos que sentimos, también sentimos esa violencia y tenemos la necesidad de un espacio donde podamos hacer una denuncia. Respecto al proceso de denuncias de feminicidios en la capital para la población trans, se siente el miedo de denunciar como mujer trans o como chica transformista en mi caso. Digamos que la denuncia es cero. En este momento hay mucho miedo, como siempre ha existido el miedo a la denuncia porque eso es firmar pues como su propia sentencia de muerte. Sabemos que vamos a morir, pero tampoco tenemos que acelerarla de esa manera. O no tengo la seguridad que si voy a colocar el denuncio voy a ser escuchada en mi personalidad femenina y tengo que optar por ir como hombre porque mi cédula lo dice para garantizar de que me sea tenido en cuenta. O si se dan a conocer es porque en mi cédula aparezco con nombre de hombre, pero si en estos momentos están viéndome como estoy, mi caso no sería reportado como feminicidio ni transfeminicidio, sino como un chico más que ingresa la lista de muertos, pero muere como chico, más no como mujer trans o chica trans, que es como me identifico. No ha sido fácil con la policía poner una denuncia, porque pues a la hora de pedir el documento, pues obviamente yo no he hecho el tránsito del cambio de documento, pero entonces al pedir el documento o entregar el documento a la policía, ese es el problema, es que usted es un hombre, entonces no es reconocida
a una como víctima de transfeminicidio. Lamentablemente siguen aumentando los casos de personas desaparecidas, de personas que, sobre todo la población trans últimamente, cómo la están masacrando, cómo somos amenazadas. La ley, la justicia no nos ve como mujeres en muchos casos, y en el momento de ser víctimas de homicidio, en este caso de transfeminicidio, no es vista como un feminicidio, sino como un crimen común, porque el mundo no nos quiere acá. La calle sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres trans. Las políticas de no discriminación siguen siendo insuficientes en Bogotá. Ese mismo informe que les mencionaba de temblores señala que entre el 2009 y el 2018, el 45% de los hechos de violencia contra personas LGBTI ocurrió en vía pública, el 45%. Los desconocidos ocuparon el tercer puesto como mayores agresores contra esta población, 247 casos de hechos violentos, y el sexto puesto lo ocupan miembros de las fuerzas de policía, policía judicial, servicios de inteligencia, 131 casos. Esto es un tema crítico que hay que trabajar con las fuerzas de seguridad del Estado. Se recibe violencia en las calles, se recibe violencia por personas que lo ven a uno como un payaso, como un remedo, el hazme reír del momento, y no como un ser humano. No importa la apariencia, no importa nuestra forma de sentir, no importa nuestra forma de expresar. Lo que realmente importa es que debajo de todo esto hay un ser humano que vive, que siente. Porque no queremos una más muerta, sino que se nos permita vivir como libre de violencia, libre de todos estos transfeminicidios que por orientación sexual o de género suceden a diario en todas las 19 localidades de Bogotá. Transitar por barrios como Santa Fe o otros se ha vuelto muy violento, en especial por parte de la Policía Nacional de Colombia, aparte pues de la discriminación de toda una sociedad y otras tantas cosas que vivimos. El maltrato por parte de la comunidad es constante, porque discriminación y agresión no consiste en que me golpeen, consiste en que se burlen, consiste en que se rían, bromeen sobre mí, que me vean de mala manera, que piensen que me pueden gritar cualquier cosa en la calle, que me pueden tocar, que me pueden golpear, como me pasó a mí y como le ha pasado a muchísimas, que pueden ser víctimas de violencia de la policía por ser trans. Vea, los transfeminicidios, la violencia policial, los asesinatos de personas trans no son de ahora, han sido de toda la vida. Pero de verdad que desde que nosotras nos unimos a cuidarnos como todas, con todas, en algún momento de la vida esto nos ha servido para salvarnos mucho de una muerte momentánea de todo, porque de verdad eso es lo único que nos ha quedado. ¿Qué nos ha quedado? Luchar contra la violencia policial de la misma manera que ellos los hacen, porque como si tú lo agredes, ya vuelvo y le digo, la peligrosa va a la cárcel, es el abuso a la autoridad. Y hasta que esta sociedad nos eduque y empecemos a educar desde la base, va a ser muy complicado estas cuestiones dentro de nuestra sociedad. Bogotá necesita una apuesta mucho más ambiciosa, mucho más efectiva, eficaz para la protección de esta población, y en particular el tema del registro, del subregistro que existe de estos casos. El hecho de no tener una mujer trans la posibilidad de adquirir fácilmente un documento e inclusive de no tener la orientación para saber qué proceso debe hacer para cambiar su documento de identidad, para que no siga apareciendo el género masculino en su documento de identidad, pues hace que muchas veces se desvíen estos tipos de casos. Otras tantas leyes que deberían de favorecer a las personas trans o personas de LGBT frente a todo esto no sirven a nada. O sea, ya tiene que haber de verdad una respuesta desde los mismos entes institucionales, creando programas de verdad que sirvan y que ayudan y que protejan la vida de las personas. Y los otros no han llegado a ningún término, no se sabe. Aparte de todo, que aquí hay un problema de identidad de género y el no respeto por el mismo. Así ya hayan hecho su cambio de nombre por el decreto 1227, que definitivamente pues sí es algo que nos ha ayudado como a cambiar solo el nombre, pero que se respete como tal a la hora de la muerte no lo veo. Entonces muchas quedan como NN, otras definitivamente quedan como hombres. Entonces hay cifras que de verdad no son como muy reales. Esperemos que nosotros caminemos hoy lentamente para que en unos 100 o 200 años nuestras hermanas puedan correr, porque nosotras hay veces no podemos correr porque estamos llenas de obstáculos, laboralmente, socialmente,
familiarmente, educativamente, somos víctimas de mucha discriminación. Si la sociedad entendiera que una mujer trans es una mujer como cualquier otra y que solo queremos existir, quizás el transfeminicidio no existiría. Yo creo que tenemos varias tareas por hacer y que le quiero dejar a la administración en el marco de este debate. El primero es agregar un componente de atención a emergencias dentro de la línea arcoíris, agregar un nuevo componente allí. El segundo es la aplicación. En la aplicación en Bogotá se puede ser, debemos agregar una línea de atención alternativa al 123 y agregar la información de contacto del oficial de la policía de enlace de Bogotá para la población LGBTI. El tercer punto que quiero dejar como recomendación es la necesidad de implementar la política de actividades sexuales pagas formulada durante la administración anterior y no solo brindar alternativas a este trabajo, sino brindar cuidado a quienes lo ejercen y deciden ejercerlo. Y finalmente, yo sí creo que es clave una capacitación real, efectiva, en cierta forma monitoreada, controlada, que sepamos que sí está siendo efectiva al personal policial para que pare por completo la discriminación y el abuso frente a las mujeres trans en Bogotá.